de 2023, el país quedó paralizado tras conocerse la desaparición de Cecilia Strisowski, una joven de 28 años, novia de César Sena, hijo de dos líderes sociales muy importantes de la provincia de Chaco. Y para hablar de la investigación sobre este caso, estamos con uno de los periodistas que más sabe sobre este tema, que es Anabela Messina. Muchas gracias por venir a Editorial Perfil. Ella es la autora del libro Cecilia, el femicidio que conmocionó al poder. Es licenciada en comunicación, periodista en Telefe. Y te quería empezar preguntando, Anabela, sobre cómo fue la convocatoria para ir a cubrir este caso a Chaco y cómo nació la idea para escribir el libro. Bueno, un martes por la mañana recibo el llamado de uno de mis jefes, de los directores del noticiero, y me dicen, ya habíamos conocido la noticia, en un principio se sabía que Cecilia Strisowski, una joven de 28 años, estaba desaparecida en Chaco, y en función de eso me convocan para viajar a Resistencia. Al día siguiente viajamos con el equipo periodístico. Somos, en general, las coberturas las hacemos, somos tres: cámara, asistente y la periodista que era yo. Y ahí comienza una cobertura extensa de un caso que, como decías, ¿no?, conmocionó a todo el país a principios de junio, pero que además atravesó y conmocionó distintas fibras, ¿no?, durante todo ese mes de cobertura, y lo siguió haciendo a lo largo de los meses. Concretamente, el libro lo empecé a pensar cuando yo estaba allá en Resistencia, cuando los fiscales del equipo fiscal especial dictaron las prisiones preventivas. Ese día se conocieron justamente los fundamentos legales que dieron sostén, digamos, a esa acusación, y en función de eso lo estaba leyendo yo sola en el hotel, después de haber terminado las coberturas durante todo el día, porque fueron coberturas muy intensas para Telefe Noticias en esos momentos. Y dije, la realidad es que hay mucha información sobre esta causa, hay mucha información que tenía también, porque había entrevistado a muchas personas, había tomado contacto con muchas fuentes, que no puede quedar solo en las crónicas periodísticas que había hecho para Telefe Noticias en sus distintas ediciones. Hay que escribir algo, y ahí se me ocurrió la posibilidad de escribir este libro. Mencionaste que estuviste hablando con distintas fuentes. ¿Cuáles fueron las primeras personas, no sé si fue el equipo de fiscales o quizás familiares o amigos de las personas involucradas, cuáles fueron los primeros con los que tuviste contacto? Mira, los primeros con los que hablé fueron los vecinos de la casa de la familia Sena. Que fue el lugar, la última vez donde se la vio con vida, por lo menos a Cecilia, lo que se sabe. Exactamente, ese es el lugar donde Cecilia entra el 2 de junio por la mañana y nunca más se la vio salir con vida de ese lugar. Ahí tengo el primer intercambio, porque fue cuando llegué a Resistencia, bajamos con el avión y el primer lugar directo del aeropuerto fui a la casa de la familia Sena. En ese lugar empezamos a hablar con vecinos de esa casa, y de ahí nos trasladamos a un allanamiento que en ese momento se estaba realizando en un campo cercano a Campo Rossi. Campo Rossi es el lugar donde funcionaba la chanchería de la familia Sena, que tanto se habló. Era un emprendimiento productivo que tenían los Sena, donde criaban chanchos, vacas y otro tipo de animales. Pero este allanamiento se estaba realizando en un campo vecino. Hasta ahí llegamos gracias también a llamados a distintos colegas de allí de Chaco, porque era un lugar bastante inaccesible para llegar, con caminos de tierra. También tengo que rescatar, digamos, el trabajo y la asistencia del chofer Osvaldo, de allá de Chaco, oriundo de Chaco, que nos posibilitó y también nos abrió las puertas
para llegar a estos lugares que eran realmente inaccesibles, difíciles, digamos, de llegar, pero gracias al conocimiento y también la atención que él ponía a cada uno de los destinos a donde teníamos que ir, llegábamos rapidísimo y ahí estuvimos para poder hacer el relevamiento, y ahí ya sí empecé a tomar contacto con parte del equipo fiscal, con abogados de los detenidos que ya estaban en ese momento, y ahí empezó toda la investigación. Recordemos un poquito el caso. Bueno, el 2 de junio es este día que entra Cecilia a la casa. Creo que la denuncia se hace unos días después, no el mismo, ni el 2 ni el 3. El 6 de junio, la madre de Cecilia presenta la denuncia en la justicia. Y las personas que están detenidas, además de su expareja César Sena, son sus padres. Vamos a entrar un poco ahora en detalle sobre quiénes son, que son Emerenciano Sena y Marcela Acuña, la mamá de César Sena, que fue marido de Cecilia Strisowski. Y hay unos colaboradores de 4. esta familia, 4 colaboradores que también están detenidos en esta causa. Claro. En el caso de ellos están detenidos bajo la acusación de encubrimiento. Lo que se supone, o lo que suponen los fiscales, es que ellos participaron para hacer todo lo posible para poder hacer desaparecer el cuerpo de Cecilia. En estos contactos que tuviste con gente en Chaco, gente que por ahí los ayudó, como este chofer que nos contabas, o también quizás alguien que les dio algún dato, ¿en algún momento notaste, no sé, que la gente tuviera miedo, que prefiriera mantener el perfil sin conocerse? Sí. ¿Ustedes recibieron algún tipo de amenaza? Nosotros no recibimos amenazas, pero sí lo que más me llamó la atención fue cómo al principio, sobre todo, reaccionaban los chaqueños cuando nos veían apostados sobre todo frente a la fiscalía, al edificio de la fiscalía con todas las cámaras. Estábamos los periodistas, la mayoría de los que habíamos viajado de Buenos Aires, se acercaban casi hablándonos bajo, susurrándonos, o se corrían o nos pedían que nos corriéramos de la mirada, digamos, de las cámaras y de muchos de los que estaban en el lugar, y te contaban algunos casos o algunas cuestiones, digamos, que también ellos habían escuchado, sabían de este mismo caso de Cecilia, pero con mucho miedo, con esa sensación de no querer ser vistos con periodistas de Buenos Aires. De hecho, a mí hasta me llegaron a entregar una especie de cartita escrita a mano alzada de un vecino contándome algo de lo que sabía. Ese era el clima que se vivía los primeros días, sobre todo. Y digo los primeros días porque después eso empezó a cambiar y a romperse con las primeras marchas que se hicieron pidiendo justicia por Cecilia. Ahí es como que los chaqueños tuvieron otra actitud. Se acercaban a nosotros, pero destacando el trabajo, agradeciendo de que estuviésemos ahí, porque sentían un apoyo muy fuerte por parte de los medios con respecto a este caso, pero además había otros casos que ellos sentían que no tenían visibilidad previos a Cecilia y que sentían que iban a tener otro impulso a partir de nuestra presencia en el lugar. Quería retomar y también un poco lo que es la primera parte del libro, que este caso tuvo muchas horas de cobertura el año pasado, y en el libro se conocen un montón de detalles no solamente sobre Cecilia, sino sobre los demás involucrados en el caso, los sospechosos, ¿no? Que la verdad no sabía que había tantos datos sobre ellos, pero quería que me definieras quién era Cecilia. Quién es también lo puedo decir porque un poco siento que la estoy conociendo con el libro que escribiste, página a página, sé un poco más sobre ella. Y bueno, quién es César Sena, su novio y también, digamos, por un par de días su esposo. Claro, sí, llamativamente 4 días de casados, porque el día que se casaron en el civil de Resistencia, fueron solo
los familiares y las amigas y un amigo de César. La familia de César no participó de esa ceremonia y esto ya empezó a marcar, digamos, un quiebre fuerte en esta relación entre Cecilia y los padres de César. Y a los 4 días inician los trámites de divorcio. Y llamativamente se supo hace un mes que la firma del divorcio de Cecilia había sido falsificada, que no era de Cecilia. Una perito caligráfica realizó toda una investigación durante 2 meses, cotejando las firmas de Cecilia y también la caligrafía de esta chica de 28 años y dio cuenta de que era una firma falsificada. Pero me preguntabas quién es Cecilia, quién era Cecilia, una joven de 28 años que nació en Resistencia, que se crió acompañada por su mamá y su tía abuela en Barranqueras, que fue abandonada por su papá y que de hecho vivió y sufrió la violencia por parte de su padre hacia su madre y hacia ella también, que tenía muchas inquietudes, una chica que realmente hizo de todo, porque le gustaba cocinar, le gustaba bailar, le gustaba la música, era muy ordenada, como nos detallaba su mamá Gloria, a niveles extremos. El orden siempre fue como su caballito de batalla, pero un orden extremo, nos decía Gloria. Y que tenía muchas amigas, sobre todo cuando empezó a cursar en el profesorado de danzas. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. La magia de la edición. Y después conoce a César Sena a través de las redes sociales. Ellos se conocen a través de la red Tinder en medio de la pandemia. Hasta ese momento ella había tenido un novio, habían cortado también por situaciones de violencia y en medio de la pandemia ella conoce a César, que tenía un perfil falso en Tinder. Él se hacía llamar Alejandro, que tenía 27 años y que era arquitecto. Recordamos entonces, Cecilia, 28 años y César tiene 19, 20. Ahora tiene 19, pero tenía 18 cuando ellos se conocen. Y ella lo conoció porque él mintió con la edad. Lo conoció por la app de citas, por Tinder. Claro. Pero él ya tenía una edad falsa. Él tenía un perfil falso, todo. Decía que era arquitecto, que tenía 10 años más, que tenía otro nombre. En realidad es el segundo nombre de César, es Alejandro. Él se puso ese nombre. Y de esa manera, bueno, empezaron a hablar todo de manera virtual. Empezaron esa relación de manera virtual. Hasta que finalmente esa virtualidad se termina, se ven cara a cara y es cuando, bueno, ahí aparece, digamos, la primera situación, digamos, de enfrentamiento entre ellos, porque, bueno, ahí era evidente, ¿no?, que Cecilia era más grande que él, él estaba terminando el colegio secundario en el último año del industrial, entonces toda esa situación generó cierto conflicto, pero que fue, digamos, saldado porque ella estaba realmente muy enamorada de él, y él también, pero era una relación tóxica. Con altos niveles de toxicidad. Sí, totalmente, era tóxica. Ellos se celaban mucho, se controlaban mucho, y tenían los dos este tipo de actitudes que no fomentaban, digamos, a un noviazgo así libre y tranquilo. Bueno, además de estos antecedentes en la vida de Cecilia de violencia familiar y esta relación tóxica con César, ¿qué rol tuvieron o siguen teniendo los padres de César, dos líderes sociales muy importantes en Chaco? Y recordemos que también están vinculados, acá ya vamos a lo que sería la segunda frase
de tu libro, en la tapa, con el ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Claro, ellos tenían, bueno, el vínculo entre Jorge Capitanich y Emerenciano Sena se remonta a los años 2000, cuando Capitanich estaba en el gobierno nacional y empiezan los primeros movimientos, digamos, piqueteros, cortes de calle, reclamos, digamos, por asistencia frente a situaciones de desocupación y pobreza fuertes en Chaco. Ahí se conocen y empiezan a entablar un primer acercamiento y una relación como funcionario y como líder social y dirigente también sindical, que fue Emerenciano Sena. Cuando Jorge Capitanich asume como gobernador de la provincia, ahí los lazos se estrecharon aún más. Y claro, el movimiento de Emerenciano Sena tenía aportes por parte del gobierno provincial concretos y de hecho fueron los que también posibilitaron la construcción terminar con la construcción de las viviendas en el barrio Emerenciano Sena, que tiene más de 40 viviendas construidas y que fueron asignadas a vecinos que no tenían, digamos, una vivienda digna para poder vivir y que además participaban del movimiento de Emerenciano Sena. ¿Pudieron llegar al barrio? ¿Ustedes Sí. lo visitaron? Sí, estuvimos varias veces en el barrio Emerenciano Sena. Una primera vez, sobre todo en los primeros días, los vecinos estaban más reacios a hablarnos porque, claro, se los tildaba y se los señalaba prácticamente como responsables del crimen, entonces sentían cierta persecución, sobre todo cuando iban los medios ahí a querer dar testimonio. Después todo eso fue tranquilizándose y hemos tenido los testimonios de muchos vecinos que aportaron información sobre cómo se construyó ese barrio, de qué manera se fueron adjudicando las casas, porque había todo un plan. La verdad es que había una planificación, digamos, del orden del barrio. Los mismos vecinos obraban, digamos, de custodia, trabajaban en la limpieza del barrio, y algunos de los vecinos también hasta construían sus propias casas. Entonces había un rol muy asignado para cada uno de los vecinos. Entonces, al principio, como te digo, cuando entramos al barrio hubo cierta reticencia por parte de los vecinos a hablar, pero después no, empezaron a hablar porque veían que, bueno, la idea era contar cómo funcionaba ese barrio, de qué manera habían llegado las viviendas. Y tengo que decir que la verdad es que en cuanto a lo que fue la distribución de esas viviendas y las posibilidades que se otorgó a estos vecinos, fue un trabajo bastante meritorio el que se hizo en ese barrio. Claro que lo que sí se discutía y se ponía en tela de juicio era justamente de qué manera se bajaban las órdenes, de qué manera se utilizaban los recursos del Estado en ese barrio y de qué manera también la familia Sena hacía uso de esos recursos. ¿Tenían una constructora? La constructora estaba en ese mismo barrio y Emerenciano Sena con sus saberes, porque él pasó, digamos, por el rubro de la construcción durante muchos años como trabajador. La UOCRA, ¿no? Exactamente. Bueno, era el que daba las órdenes de qué hacer, cómo hacer para poder levantar cada una de esas viviendas. Viviendas que después además llevaban su nombre, Emerenciano Sena, como parte del movimiento, e inclusive las instituciones que tenía el barrio, como por ejemplo el colegio o el centro de salud, también tenía su nombre. Eso yo creo que a más de uno le debe llamar la atención. El movimiento tiene su nombre, el barrio tiene su nombre, edificios públicos tienen su nombre. ¿Ellos vivían en el barrio? No, ellos no vivían en el barrio.
pero estaban permanentemente en el barrio. Llegaban a las 7 de la mañana para hacer justamente esta logística de distribución de tareas y se iban muy tarde. Y además tenían una actividad política y social muy intensa, muy fuerte, bueno, sobre todo en los últimos meses, digamos, del año, digamos, de julio hacia atrás, tenían mucha actividad porque además ellos eran candidatos, en el caso de Merenciano, a diputado provincial, en el caso de Marcela Acuña, a intendente de Resistencia. Entonces tenían una actividad política muy intensa, con mucha participación, digamos, de todos los que... vecinos, digamos, del barrio, pero también los que participaban del movimiento merenciano. Sí, es llamativo y de hecho hasta hay un libro que escribe Marcela Acuña sobre Merenciano, que el nombre es El caudillo del norte. Tenía Merenciano esa forma, ¿no?, de tratar a los otros con esa impronta, digamos, de poder que había ganado y construido en sus años de dirigente. Ahora, en este punto me quiero detener, porque cuando, bueno, se conoce el caso y ellos están detenidos, bajan sus candidaturas, sus precandidaturas. Claro, sí, antes de las PASO, exactamente. Sus precandidaturas, así que bueno, obviamente no se pueden presentar a las elecciones, pero lo que yo realmente me pregunto es si el caso se metió tan de lleno en la política provincial que le costó la elección a Capitanich, o quizás había otros factores que pesaban más, por ejemplo, no sé, un posible desgaste de gestión, porque Capitanich durante muchos años gobernó Chaco, o si realmente este caso fue un factor muy importante. Sí, para mí fue un fundamental, te diría. El caso Cecilia fue letal para por un lado, la postulación de Jorge Capitanich a renovar, digamos, su dirigencia en la provincia, pero además en su vida política. Digo, en estos momentos está retirado, o al menos por ahora está retirado de la actividad política. Y yo creo que eso fue dado porque se minimizó muchísimo el caso. Los primeros días, recordemos que Jorge Capitanich recibe a la mamá de Cecilia recién en agosto, el 9 de agosto. Pasaron muchos meses hasta que finalmente recibe Capitanich a la madre. Los primeros días, cuando estaba desaparecida Cecilia, se acerca una máxima colaboradora de Capitanich diciendo que iban a tener una reunión con él. Sin embargo, quienes reciben a la madre, a la hermana y a la tía abuela fueron dirigentes de segundos rangos. E insisto, creo que, digo, en función de la lectura que yo hago, se minimizó muchísimo el caso. Y no tomaron la dimensión de lo que, por un lado, de esta cercanía con los acusados, con el poder, y todo lo que, los cuestionamientos, ¿no?, que había por detrás de este manejo de dinero y del aporte del dinero del Estado hacia el movimiento de Merenciano Sena. Pues es que hay un término que por lo menos en los últimos 6-7 años se escuchó mucho, que es el de lawfare, el de la persecución judicial. Y no sé si Marcela Acuña, ya detenida desde la cárcel, no intentó instalar un poco esto. No sé, me parece que no tuvo mucho éxito ni siquiera en el inicio,